Buenas tardes, compañeras y compañeros de Una Visión para Ti. Soy Idoia, de Pamplona, España, recuperada y con fecha de abstinencia del 8 de febrero del 2019. Junto con la compañera Coti y el Poder Superior, queremos presentaros la Junta de Compañerismo de hoy, domingo 12 de abril del 2020. Tanto Coti como yo estamos agradecidos de poder hacer este servicio. Hoy las compañeras Pilar desde Tarragona, Luzpa de Washington y Luceme de Colombia nos compartirán su experiencia, fortaleza y esperanza sobre distintos pasos. Pilar de Tarragona nos hablará de los 3 primeros pasos. Luzpa nos hablará de los pasos del 4 al 9 y Luceme nos compartirá cómo vive los pasos 10, 11 y 12. En el orden indicado comenzaremos con la compañera Pilar de Tarragona. Muchas gracias, Pilar, y te damos paso. Hola, buenos días. Soy Pilar, comunidad compulsiva con fecha de abstinencia el 8 de abril del año pasado. Ante todo, gracias por proponerme para compartir mi experiencia en la cadena y participar en esta junta de compañerismo. Me hace mucha ilusión porque me gusta transmitir la felicidad que tengo porque mi vida ha cambiado un montón en este año. Yo entré aquí en esta cadena simplemente porque creía que ya no tenía nada más, que no tenía ni una opción más, ¿no? Porque yo había ido a muchos médicos, había ido a psiquiatras, a psicólogos, había hecho dietas, había ido a endocrinos, a nutricionistas, bueno, mi médico de cabecera se volvía loco porque ya no sabía qué hacer conmigo, ¿no? Entonces, mi única opción que me quedaba era pasar por quirófano y era lo único que yo no quería, porque siempre he creído que cortarme un órgano sano, pues es maltratar a mi cuerpo, ¿no? Y claro, era lo único que me resistía, pero ya era lo único que me quedaba. Entonces ya me había derrotado y ya lo había aceptado, ¿no? Y ya estaba pues haciendo los pasos para pasar ya para quirófano. Pero luego, pues, mediante internet, porque eso mucho de buscar, encontré, bueno, estaba mirando unos vídeos de gente muy, muy obesa de un reality show de aquí de América, de un doctor Sábara, no sé, algo así, de un programa que se llamaba Aquí los Mortales, ¿vale? Entonces, yo cuando vi eso me hundí más, porque pensé que yo iba de camino a eso. Yo pesaba, cuando entré en el programa, 140 kilos y mi tope máximo ha sido 144,700 en el verano anterior del año pasado, ¿no? Digamos, en 2018. Entonces, claro, yo ya veía que mi balanza tampoco podría conmigo porque llegaba a 150, ¿no? Y yo no me podía lavar bien, yo no podía subir escaleras, yo no podía atarme los cordones en los zapatos en condiciones. Tenía que hacer las mil y una filigranas para conseguirlo. Y claro, yo ya no sabía qué hacer. Estaba tan desesperada que bueno, puse en el Google, como siempre digo, San Google, puse comedores compulsivos por poner y me salió este grupo. Y la verdad es que no duré mucho. Pensé, perdido por perdido, a ver lo que me dicen, si me gusta me quedo y si no me voy. Pensé, ¿no? Como Internet es más impersonal. En ese momento pues pensé eso. Bueno, yo entré y expliqué mi rollo, por decirlo de alguna manera, y flipé porque todo el mundo me acogió con mucho cariño. Me dieron muchos la bienvenida en privado y la primera persona, bueno, una persona pues que me gustó su forma de hablar y era afín a mí, pues pasó a ser mi madrina, ¿no? Y esa persona la quiero un mogollón, ¿no? María fue aquella persona que en un primer momento me tendió la mano y me sacó de ese pozo en el que estaba, ¿no? Porque estaba muy, muy abajo, os lo juro, ¿no? Y ella supo trabajarme de una manera, como yo siempre digo, me vendió la moto tan bien que me, que me convenció.
En el primer paso nos dice literalmente, admitimos que éramos impotentes ante la comida y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Pues el primer paso pues era esto, era reconocer que yo era impotente ante la comida, era reconocer que yo era comedora compulsiva y que tenía un problema el cual solo se podía, entre otras cosas, pues solucionar o recuperar, dijéramos, mediante una abstinencia completa, ¿no? Ella me explicó todo lo que tenía que hacer, ¿no? Lo que podía comer, lo que no podía comer, por qué no podía comerlo, sobre todo, cómo tenía que comerlo, ¿no? Y, y yo, mmm, cuando me estuvo explicando todo esto, me alegré, la verdad es que me alegré. Por un lado me alegré porque pensaba, ostras, me están ofreciendo que coma comida, que no, que ya pasaban a la historia los polvos, las pastillas y todo eso, ¿no? Y claro, me quedé, no sé, me quedé súper relajada, ¿no? Y lo admití, ¿no? Ella, después de explicarme esto, cómo iba y tal, me dijo, ahora tengo que hacerte una pregunta, ¿no? Y me dijo si estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para recuperarme. Yo, claro, cuando me preguntó eso, me quedé así, digo, bueno, vale, ¿y qué más tengo que hacer, no? ¿Qué me vas a decir que tengo que hacer, no? Y ella me calmó, desde, a ver, no te voy a pedir dinero, no te voy a pedir que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Es más sencillo de lo que crees, ¿no? Y le dije, claro, pues le dije, pues, no sé, como me transmitió esa confianza y no tuve que pensarlo mucho, le dije, sí, quiero. Y empezamos a trabajar, ¿vale? Primero, pues trabajamos con lo que era la comida, ¿no? Y tenía, bueno, y trabajando el libro también, ¿no? Y en el el primer paso, pues esto, tienes que admitir que eres impotente, ¿no? Que la comida pues te podía, que como tú comías también, ¿no? Porque yo era de esas personas que mmm, yo picaba mucho, ¿no? Y claro, si llegas a poner en una montaña todo lo que vas comiendo a cada día, pues al final haces una montaña tan grande y una cantidad de calorías que si yo eso lo hubiera visto, igual habría pensado, pero ¿qué estás haciendo, no? ¿Cómo te estás haciendo daño a ti misma? Pero yo no lo veía. Igual que cuando iba a la psicóloga, yo iba a un centro de problemas alimentarios, pero estaba más orientado para gente anoréxica, para gente bulímica, gente delgada, no gente obesa como yo. Solo una vez me crucé con un paciente que también era obeso, una chica también, pero pero no era lo habitual. Y yo me sentía como muy bicho raro, ¿no? Esa mujer, esa psicóloga quería que yo apuntara en una hoja todo lo que comía durante el día. Y, y a ver, yo no era consciente que era comedora compulsiva. Yo no sabía, yo le ponía la comida, la merienda, la cena, lo normal. Y más eran cuadritos muy chiquitines que allí no te cabía ni lo normal. Pero el picoteo no era consciente que yo lo hacía. Sabía cuando tenía los bajones y tal que comía, pero no era consciente que, a ver, la balanza solo es la que la balanza me decía que algo iba mal, ¿no? Pero no era consciente de lo que estaba haciendo, no me consideraba, nunca lo consideré, ¿vale? Y siempre me he preguntado en este programa cómo puede ser que los médicos no me dieran a entender que yo era comedora compulsiva. Los médicos no entienden aún nuestra enfermedad. Creen que somos aún personas que nos gusta comer y que disfrutamos comiendo. Y eso no es así. Nuestra enfermedad es más mental, porque no podemos controlarlo. Porque en mi caso yo comía para tapar emociones. Cuando me enfadaba, comía. Cuando no sabía cómo enfrentarme a un problema, comía. Era la comida era pues mi tapón, ¿no? Y claro, ahora en este programa he aprendido a reconducir mi vida, a vivir, a comer para vivir, a disfrutar del sol cada día,
de pasar un rato agradable con los amigos sin pensar en lo que hay en la mesa, ni qué es lo que voy a comer, ¿no? Cuando salgo a un restaurante con amigos o con mi familia, siempre intento investigar qué es lo que hay en la carta, para ir segura, para no ir con ansiedad, pensando que no sé qué voy a comer. Entonces investigo la carta y si veo que hay alimentos abstinentes, por lo tanto voy tranquila. Por lo tanto, mi vida en ese sentido ha cambiado un montón. Porque ser abstinente para mí es borrar de mi lista todos aquellos alimentos que para mí son compulsivos. Porque eso me supone tranquilidad, seguridad y una paz que no os podéis imaginar. Porque si fallara mi abstinencia, no sé si sabría volver atrás. La verdad es que no lo sé. En el libro hay un párrafo que dice que una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Y es cierto, porque cuántas dietas he hecho, que hay un domingo de esos que es libre. El día que es libre es alucinante, ¿no? Porque claro, comes lo que me comía lo que me daba la gana. Pero al día siguiente era muy probable que pillara algo del domingo, ¿no? En cambio, con una abstinencia completa eso no se da, porque cada día es igual, ¿no? Cada día sabes que hay cosas, hay terreno en el cual no te puedes poner, ¿no? Es más, yo era adicta a la Coca-Cola y encara, bueno, y aún no, y aún flipo cuando pienso en que hace un año que no la pruebo y está en casa y está abierta y no me dice nada. La cuestión es que no me dice nada. Eh, el paso 2. Llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos que podría devolvernos el sano juicio. En principio, este paso a mí me causaba intranquilidad, porque aunque de pequeña yo crecí en un ambiente religioso, cuando me hice mayor lo empecé a ver diferente y cambié totalmente. Y supongo que también pasa con mucha gente, cuando les marcan muchos de pequeños una religión, cuando te haces más mayor la rechazas, ¿no? O ves que no todos como te lo decían. Bueno, mis padres tampoco no eran mucho de ir a misa, ¿no? Eran lo justo, ¿no? Pero eran creyentes, es creyente mi madre aún. No, en cambio yo volví agnóstica y eso que hice catequesis y eso que estuve en un agrupamiento escolta en Reus católico, o sea que cambié totalmente de lado, ¿no? Pero el hecho de tener que buscarme un poder superior a mí me costó porque no sabía por dónde cogerlo. A mí me daba terror hablar de eso, ¿no? Era para mí muy complicado, ¿no? Y de pronto apareció. Sí, suena muy raro y muy mágico, ¿no? Pero sí, es verdad. Yo, en mi WhatsApp, desde que tengo WhatsApp como presentación, ¿vale? Ese mensajito que siempre es lo primero que sale de una persona, tengo puesto cada salida del sol una oportunidad más para vivir. Eh, Esto, y junto que cuando yo me hacía algún paseo, me iba a la playa y me quedaba sentada en un banco contemplando el mar y el sol, allí me di cuenta, trabajando el programa, ¿vale? Ir pensando en mi vida y repasando todo lo que hacía, me di cuenta que el sol, que es mi poder superior, lo tenía hacía mucho tiempo, que me estaba cuidando, me estaba arropando, me estaba dando calor, me estaba haciendo compañía, me tranquilizaba, porque yo cuando me quedaba en un banco sentada al sol, para mí era un momento de relax, de paro, ¿no? De parón del día, ¿no? De si tenía un problema, pues ahí me olvidaba de todo, me quedaba ahí escuchando las olas, ¿no? Con una paz. Y, y me di cuenta que esa frase, cada salida del sol, una oportunidad más para vivir, era como igual como una llamada a quiero vivir, quiero seguir con mi vida, ¿no? Y allí el sol figura como esa persona, ese poder que me da esa energía, ¿no? A mí el sol, es lo que he dicho, me aporta pues esa compañía, ¿no? Pero por la mañana, cuando me levanto, cuando abro los ojos, lo primero que veo es el sol filtrándose por la ventana, ¿no? Y oye, respiro y me siento muy bien. Luego,
¿vale? Ese poder superior me ha ayudado a volver, a devolverme ese juicio, el sano juicio, ¿no? Ya que como comedora compulsiva que soy, como buena comedora compulsiva que soy, siempre tenía excusas perfectas para comer, ¿no? Si me mareo, será el azúcar. Por un día no pasa nada. Al comprar, compraba siempre, a veces, no siempre, compraba algo de más o algunas pastitas y me lo escondía en mi habitación del ordenador donde tengo la sala donde paso bastantes horas. Y cuando ellos dormían o estaban entretenidos, simplemente pues me lo comía, ¿no? Y, y claro, yo como tenía la manía esa de comer poquito a poco, lo comparo con ese experimento que decían de las ranas, pobretas, ¿no? De las ranas. Que si coges una rana y poquito a poco la vas hirviendo, ella no se va a enterar, se va a dormir y la pobre se va a morir. En cambio, si la metes en agua caliente, se escalda, va a saltar y va a salir por patas, ¿no? Yo era de la primer tipo, ¿no? Como comía poquito a poquito, iba engullendo calorías y, y al final pues tenía esos resultados, ¿no? De tanto comer, pues engordaba, ¿no? Y, y acababa luego también, hacía mezclas cuando había un cumple, pues cuando se iba todo el mundo comía de todo, hacía mezclas, acababa con dolores de tripa, diarreras y pensaba, entonces sí que pensaba, mira que eres tonta, ¿eh? ¿Por qué lo haces? Y ahora estás con dolor de barriga. Pero otro día lo volví a hacer y punto, ¿no? Y aquí, pues en este paso 2 pues nos encontramos con eso, ¿no? Que el poder superior te dice, te devuelve ese sano juicio, te hace pensar, oye, ¿qué estás haciendo? Por favor, cuídate, ¿no? Y reaccionas, ¿no? En el paso 3 decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios tal y como nosotros lo concebimos. Ahora puedo decir que mi compulsión por la comida es una enfermedad física, emocional y espiritual. Todas las tres van unidas. Una sin la otra no puede estar. La física, porque el maltratar mi cuerpo se resiente, ¿vale? Por un lado es pues el factor médico, como la tensión, el colesterol, y por el otro es el no poder hacer cosas cotidianas como atarte los zapatos o subir unas escaleras, ¿no? En el emocional, porque lo pagas con la familia normalmente, quien cobra es los que tienes al lado, son los que siempre acaban mal. Yo gracias a este programa, en el paso 4 he solucionado las pequeñas discusiones que tenía con mi marido, pero que al final ya eran horrorosas, ¿no? Y al final aquí me pude dar cuenta de quién era yo, cómo me sentía, y eso se lo pude transmitir a mi marido. Y mi marido lo entendió y ahora fluye otra energía en casa. El espiritual, esta es la base, porque sin fe no hay nada. Necesitamos de ese poder superior que nos ayuda durante el día, ya que mediante nosotros la abstenencia y el poder superior a quien dejamos todo lo que no podemos controlar, él es la base para poder, es a quien acudimos cuando nos pasa algo, ¿no? Y mediante las reflexiones de la mañana y de la noche, pues lo vamos llevando, ¿no? Allí nos damos cuenta de lo que pasa, de lo que has hecho durante el día, qué es lo que tienes que hacer. Te vas haciendo una serie de preguntas que te ayudan a luego también a estar más alerta, a darte cuenta de cuando va a surgir un problema y evitar que pase o si ha pasado solucionarlo, ¿vale? En definitiva, entregamos al poder superior eh, entregarnos al poder superior requiere de una buena voluntad, de rendición, de humildad. No somos muros, somos como gelatina que se mueve al compás de todo esto y gracias al poder superior él hace que esa estructura sea más sólida, más segura y que esté mucho mejor. Para acabar os diré que el camino de la recuperación es largo pero gratificante. Pasamos de estar hundidos a tener una esperanza para volver a vivir. Descubrimos por el camino cosas de nuestro pasado que han influido de tal manera que nos han destruido y nos han vuelto seres que no conocemos ni nosotros mismos. Gracias a reconocernos adictos y a dejar en manos de un padrino nuestra recuperación,
Hemos vuelto a tener esperanza y hemos conocido en algunos casos a nuestro poder superior. Hacemos un cambio desde dentro, dejamos atrás nuestros problemas de identidad y reconstruimos como queramos nuestra trayectoria de vida para poder mirar hacia adelante y tener aquel futuro que deseábamos, siempre de la mano de la fe, y no de una religión en concreto, sino de la fe como cada individuo la entienda, porque esa fe es nuestro mecanismo para hablar con nuestro poder superior. Una vez entregados a él, empieza realmente la recuperación, que como finalidad final será poder pasar este mensaje y no quedarnos para nosotros, porque este paso sin acción no nos sirve. Tenemos que dar aquello que se nos dio a nosotros desinteresadamente, solo por amor al prójimo, como decía un párrafo en el libro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre cuidar a la persona caída, como a ti te cuidaron. Una vez has empezado a amarte a ti mismo, tienes que amar al otro, como tú has aprendido a hacerlo. En fin, espero que os haya servido de ayuda. Me ha encantado compartir estos minutos con vosotros y os deseo una muy buena junta de compañerismo y unas muy felices 24 horas. Esta última parte la he leído porque es fruto de un trabajo que estuve haciendo con mi padrino y creo que valía la pena porque pertenece a los pasos que os he estado hablando. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, Pilar, por tu compartir. Ahora damos paso a la compañera Luzpa, que nos hablará de los pasos del cuarto al noveno. Cuando quieras, Luzpa. Buenos días, compañeros y compañeras. Soy Luzpa, comedora compulsiva, abstinente solo por la gracia de mi poder superior, libre de azúcares, carbohidratos y edulcorantes artificiales, desde el 1 de septiembre del 2018. Recuperada y bueno, muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes. Hace rato que no compartí en un domingo y bueno, en estos momentos tan complejos que está viviendo el mundo entero y nosotros en particular, que somos personas que nos acostamos abstinentes pero nos despertamos adictas otra vez, pues es un proceso que nos hace revisar cada uno del trabajo que hacemos en los pasos y me pareció una gran oportunidad que Coti me invitara a participar. Muchísimas gracias a las compañeras que hacen posible el servicio de los domingos, que es un trabajo de coordinación muy relevante. Y bueno, y gracias a todos ustedes por estar aquí, a todas las personas que se sienten convocadas de escuchar este domingo y a todas las personas que permiten que la cadena continúe 24 horas para que cada vez que yo me sienta más preocupada, más angustiada, más que siento que no estoy suficientemente cercana a mi poder superior, pues que me permita volver a acercarme, ¿no? A través de el trabajo con esta cadena. Yo para empezar me ha correspondido como compartir del paso 4 al paso 9 y entonces quisiera empezar con un recordatorio de lo que para mí significó el paso 3. Yo creo que porque para mí fue fundamental, ¿no? Para mí, en muchos intentos de iniciar mi abstinencia y una abstinencia completa como la que hacemos en este grupo, siempre fue como algo muy difícil y básicamente yo creo que para mí era muy difícil porque yo no lograba dar el paso 3, comprender que yo podía construir un poder superior como yo quisiera y que para que las cosas fluyeran yo tenía que dejar que ese poder superior fuera el director de mi vida y el director de todo lo que yo quisiera hacer, ¿no? Y dejar que se hiciera la voluntad de él. Entonces cada vez que yo estuviera compulsiva, obsesiva, controladora, perfeccionista, mi trabajo significaba dejar que mi poder superior fuera el director. Y así empezaron a transcurrir un día a la vez, ¿no? Eh, pues dejar de comer azúcares, carbohidratos y edulcorantes artificiales fue un proceso. Pero bueno, cuando estaba como muy compulsiva porque sentía que tenía que comer los que me hacían demasiada falta, que estaba teniendo síndrome de abstinencia sin reconocerlo, pues
pues recordaba que lo que tenía que pedir era que se hiciera la voluntad de mi poder superior y no la mía, ¿no? Y ahí mi padrino me dijo, bueno, tenemos que trabajar rápidamente el paso 4 y nos pusimos en ese derrotero de acción, ¿no? Que significa eh, transitar ya para los pasos del 4 al 9, que el libro claramente nos dice que después de que entregamos nuestra vida a un poder superior para que él fuese nuestro director y donde dejamos que sea nuestro poder superior el que juegue y no nosotros, pues nos encaminamos a ese derrotero de acción donde empezamos a limpiar la casa, ¿no? Y para mí limpiar la casa, que es el paso 4, también ha sido un proceso. Yo antes de hacer el paso 4 pensaba que bueno, que en verdad yo era una persona sumamente generosa, que además siempre, independientemente de que fuera atea, yo estaba llena de, digamos, de buenas intenciones, porque había crecido, bueno, con unos valores éticos y morales muy fuertes, y eso hacía que yo hubiese marcado mi vida por estos valores éticos y morales, y yo siempre pues trataba de hacer el bien sin mirar a quién, y además era una persona generosa, era generosa con mi familia, había escogido una profesión que me llevaba a ayudar a las demás personas y, y vivía la vida bajo esas guías, ¿no? Pero cuando empecé con este proceso de inventario moral, de limpiar la casa, de darme cuenta que yo tenía que hacer un inventario completo de lo que yo había vivido y lo que yo había hecho, pues empecé con los resentimientos y me acuerdo que le dije a mi padrino en ese momento, no, yo soy una fábrica de resentimientos, tengo tantos resentimientos que listarlos creo que tardaría días, ¿no? Y me dijo, bueno, empieza. Y empecé a trabajar con los resentimientos y me dijo muy claramente, bueno, vas a hacer una cosa, vas a hacer 5 columnas, vas a escribir el resentimiento, empecemos con las personas y me vas a contar, bueno, y vas a poner al lado de ese resentimiento cuál fue la causa del resentimiento, qué emociones afectó relativas a, como dice el libro en la página 61, si fueron tu amor propio, las relaciones personales, las relaciones sexuales, eh, el sentido de seguridad, el orgullo, digamos, qué fue lo que afectó en ti ese resentimiento, ¿no? Bueno, y yo me acuerdo que yo escribía y escribía y escribía y escribía. Y adicional a estas 3 columnas, él me pidió que agregara 3 más. Una que tenía que ver con qué mentira me había creído yo en el marco de esa situación, qué verdad no quería ver y luego cuál era mi parte. Bueno, yo escribí, 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 escribí. Recuerdo que, bueno, empecé desde mi bisabuela y seguí escribiendo, ¿no? La bisabuela, las abuelas, las madres, los abuelos, el padre, los hermanos, las hermanas, los primeros jefes, los segundos jefes, los terceros jefes. Y así iba, y hasta que llegó un día que finalmente terminaron los resentimientos, ¿no? Y para mí fue como muy revelador darme cuenta que a lo largo de varias cosas, ¿no? Primero, que, que tenía millones de resentimientos, ¿no? Y resentimientos que yo los volví a pensar y me volvían a doler. Que habían otras cosas que me ocurrieron en la vida que ya no me dolían, pero que habían cosas que todavía me dolían y me dolían como heridas abiertas, ¿no? Y bueno, para mí es muy importante como identificar que el resentimiento es el ofensor número 1. Y para mí, pues, yo me acuerdo que yo decía que yo era muy sensible, que lloraba por todo y me doy cuenta que claro, con ese resentimiento, esa cantidad de resentimientos alojados en mi experiencia de vida, me hacían como que si fuera un puercoespín con las espinas al revés, ¿no? Como que si tuviera todo el cuerpo marcado por espinas y por eso era como tan sensible, porque todo eso, de alguna manera, aunque fuera en el más profundo de mis recuerdos, todavía me dolía. Y entonces, bueno, de repente, una vez que identifiqué que eso
todas esas cosas todavía me dolían, cuando empecé a escribir las columnas 4, 5 y 6, de esas verdades que me había creído, de esas mentiras que me había creído y esas verdades que no podía ver, empecé a darme cuenta que en la última columna había como un patrón permanente, ¿no? Un patrón permanente de situaciones que tenían que ver con cuáles eran mis defectos de carácter. Orgullo, soberbia, obstinación, deseo de control, una necesidad de un espíritu crítico que juzga muy fuertemente como todo ese proceso, ¿no? Darme cuenta que muchas veces, mucha de esa gente que me había hecho daño había tenido una razón, quizás real o no, pero de alguna manera yo había puesto en movimiento esas acciones o había generado situaciones que también generaron reacciones en esas personas, ¿no? Y, y bueno, y de repente me di cuenta que habían una y otra vez situaciones que se repetían, que se dieron porque se repetían situaciones en las que yo ponía como a rodar esa rueda, situaciones en las que yo ponía a, a marcar eh, el inicio de peleas de la misma manera eh, como, como habían pasado en otras oportunidades y yo nunca lo había podido ver, nunca lo vi tan claramente, ¿no? Em, y bueno, de repente entendí que había un proceso que requería una profunda reflexión, ¿no? Darme cuenta que ese ejercicio de control, que ese ejercicio de soberbia, que esa necesidad de perfeccionismo, que ese espíritu crítico de creer que yo sé más que los demás o que lo que yo sé es más relevante que lo que saben los demás o tiene más peso o, o tiene más sentido o es más inteligente. Es evidente que eso em, tenía un millón de elementos que hacían que las otras personas se sintieran mal y que reaccionaran en consecuencia, ¿no? Con las herramientas que tenían, con los instrumentos que sabían, con sus propias enfermedades. Pero lo más importante es que me permitieron darme cuenta que yo también tenía un papel fundamental ahí, ¿no? Lo mismo fue con los miedos. Yo siempre he dicho que yo no era una persona muy miedosa o que era una persona que no era, bueno, que no necesitaba como contar con los demás para sentirme valiente, pero me di cuenta que también el miedo fue un motivador permanente de mi vida en muchísimas circunstancias, quizás no en todas, pero sí en muchas circunstancias, sobre todo lo que tiene que ver con el miedo a perder afectos, ¿no? Y en ese sentido de tener miedo a perder afectos es un trabajo que, bueno, que me llegó a identificar que ese miedo a perder afectos muchas veces dirigió mi vida más bien hacia perderlos, ¿no? Y no lo contrario. Igualmente lo que tenía que ver con mis relaciones con la sexualidad, que también fue como una lista muy interesante de ver, porque yo creo que en el tema de la sexualidad también vi un patrón muy claro que tenía que ver no solo con la sexualidad, sino también con el peso. No solo como asociaba el peso cuando estaba más delgada para lograr tener pareja, sino cómo engordar se convertía en una herramienta que me lastimaba, pero que al mismo tiempo era como una herramienta para vengarme, o para separarme o para aislarme del otro que me había hecho sufrir o que yo sentía que me había puesto en una situación comprometida respecto de una relación de amor en la que yo me había involucrado, ¿no? Y ahí también pues se repetían los vínculos de control, perfeccionismo, juzgamiento hipercrítico, manipulación, soberbia, orgullo y deseos de venganza, ¿no? Y entonces, bueno, yo recuerdo que
en ese aspecto fue muy interesante como ver también el comportamiento de engordar y adelgazar para cazar una nueva presa y engordar para dejarla, ¿no? Y bueno, y todo el dolor y toda la culpa que yo le echaba al otro estaba muy claramente allí, ¿no? Entonces, bueno, el paso 4 fue eso, fue un proceso muy profundo, muy complejo, pero al mismo tiempo muy enriquecedor en términos personales para descubrir esa otra Luzpa que tanta gente conocía y de la que yo nunca me había dado cuenta que existía, eh, que yo nunca me había dado cuenta que existía realmente, ¿no? Y entonces, bueno, em, esa mirada, pues de repente descubro que muchas veces que esas personas que se resintieron conmigo y que con las que yo también estaba resentida me calificaban de unas maneras que yo no entendía, pues lo pude entender. Em, y entonces pasé al paso 5, ¿no? Realmente inicié ese proceso de hablar con otra persona mis defectos y, y me di cuenta y me he dado cuenta que así, solo así realmente yo los puedo ver. Porque cuando yo lo hago sola, cuando yo me quedo con el análisis sola de quién soy yo, a mí no me funciona, yo no avanzo, ¿no? Yo necesito sacarlo y quizás es una tarea que no siempre es sencilla para mí. Y eso yo lo tengo que compartir porque yo creo que la fortaleza del paso 4 al 9, que también está de alguna manera reflejada en los siguientes pasos, tiene que ver con poder compartir con los otros o con las otras o con alguien, eh, que, digamos, cuál es ese efecto de carácter, esa miseria, esa cosa oscura que todavía permanece, o esas cosas, o esas emociones oscuras que todavía permanecen en mí, pero que a mí me cuesta mucho reconocerlas, ¿no? Entonces, bueno, eso requiere un proceso de despojarse de orgullo y, y bueno, y ser honesto, ¿no? Ser profundamente honesto. Porque, bueno, porque guardarme quién soy yo no me sirve. Definitivamente, guardarme quién es la persona que está ahí haciéndole daño a los demás porque quiere o porque no quiere, porque se defiende o no se defiende, no es honesto conmigo misma, ¿no? Y como no es honesta conmigo misma, pues tampoco sirve para que yo pueda crecer espiritualmente. Y, y esa honestidad yo creo que es la que me llega cuando yo puedo compartir quién soy, cuál es esa miseria y puedo empezar entonces a sentir mejor, eh, bueno, ese poder superior que me da la posibilidad de liberarme, ¿no? Es como si yo de verdad digo quién soy, de verdad puedo aceptar cuál es mi defecto de carácter y de verdad como que limpio la casa para poder dejar que ese poder superior me ilumine, me guíe, me dé herramientas para seguir trabajando pues esta abstinencia que en días más complejos yo debo confesarlo es más difícil, ¿no? O sea, para mí la abstinencia completa es un regalo, desde luego, pero yo noto claramente cuando varios días difíciles se juntan, cómo cómo esos defectos de carácter pujan para salir y para alejarme de mi poder superior y entonces para hacer más difícil esta abstinencia. Por eso es tan importante pues ampliar esta capacidad de poder ser honesta con otro respecto a quién soy yo, ¿no? Y para mí, debo confesar, no siempre es fácil porque pues ser honesto es un trabajo complejo. Para mí, ¿no? Para alguien que siempre ha sido muy sociable, pero y muy extrovertido y muy abierto con los defectos que sé que tuve siempre, pero con el descubrimiento de mis defectos nuevos no me es tan sencillo, ¿no? Y bueno, ahí en ese proceso en el que yo puedo compartir con otro, pues empieza el paso sexto, ¿no? El paso sexto en el que yo asumo que hacer este trabajo es fundamental
y que eso requiere que Dios elimine pues esos defectos de carácter, ¿no? Y entonces le pido a mi poder superior, a través de la oración del paso 7, que está en la página 71, que me libere, a tener buena voluntad para poderme limpiar estos defectos, ¿no? Y entonces le hago el paso 7 y digo, Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino para que logre ser útil a ti y a mis semejantes. Dame la fortaleza para que al salir de aquí cumpla tu voluntad. Amén. Y para mí esta oración, que además la hago de millones de maneras, no siempre así, muchas veces la hago pidiéndole nada más que me libere de mis defectos de carácter para yo poder ser útil como instrumento del poder superior, ¿no? Y como testimonio de ese poder superior. Bueno, es como dejar que eso ocurra, ¿no? Compartirlo y hacerlo. Y entonces después de eso entramos al paso 8 y el paso 9. Ya yo tengo mi lista de defectos de carácter por un lado, y por otro lado, en ese primer inventario pues fui identificando cuáles fueron los daños que les creé, o los daños que hice a algunas de esas personas con las que yo también estaba resentida. Y con esa lista me puse con mi padrino. Algunas reparaciones fueron más fáciles, otras reparaciones fueron mucho más difíciles. Me di cuenta que los resentimientos más profundos requerían como una acción mucho más, liberadora para mí, pero al mismo tiempo requerían como mucho más tiempo, ¿no? De planificación, de aceptación, de poder pensar, bueno, en verdad yo hice esto y tengo que pedir perdón, y procesar esa pedida de perdón, de cómo hacerlo para no dañar a más nadie, cómo hacerlo sin esperar también, como yo hacía antes cuando yo pedía perdón, que era perdón, pero discúlpame, ¿no? O sea, yo te estoy pidiendo que me disculpes y tú estás obligado a perdonarme, mejor dicho. Y para mí eso fue un proceso, porque yo me tuve que preparar para aceptar, como lo dice el libro, que la otra persona no me perdone, ¿no? Para aceptar también que yo pido disculpas y que esa es la acción que me corresponde a mí. Yo no puedo controlar la reacción de la otra persona. Y si la otra persona no lo hace, pues está bien también, ¿no? Y, y mi ejercicio liberador es hacer lo que a mí me corresponde, no controlar lo que le corresponde a la otra persona. Y para mí eso es muy difícil, porque mi principal característica es controlar lo que pasa, controlar lo que yo hago, controlar lo que hacen los demás, controlar los resultados, porque claro, eso fue como el gran descubrimiento de ese inventario del paso 4. Entonces, bueno, soltar, y algunas reparaciones fueron más difíciles que otras. La mayoría de mis reparaciones tenían que ver con lastimar afectos que habían sido muy importantes en mi vida, de una manera muy grosera, muy terrible, o muy drástica, o muy dramática. Y, y bueno, darme cuenta de cómo yo había también generado dolor y generado resentimiento. Y bueno, aceptar que eso fuera así, ¿no? Y, y bueno, barrí todos los escombros que pude, de la mejor manera que pude. Y la verdad es que para mí fue un ejercicio muy liberador, ¿no? Y entonces yo empecé a sentir muy claramente las promesas del paso 9, la sensación de dejarme de pelear con todo y con todos, y la sensación muy clara para mí, muy clara, de dejar de desear la comida como un remedio a mis resentimientos, a mis miedos, a mis frustraciones, a, al deseo de control, al deseo de, de querer que las cosas fueran como yo quería, el deseo de dirigir la vida de todos y de todas. Yo empecé a soltar,
Y con eso realmente hubo un proceso de soltar la comida también, de soltar la comida adictiva, de soltar la comida como un mecanismo para sentir ese efecto de satisfacción o de pretendida resolución de conflictos. Yo no, para mí realmente fue, fue muy clara la manera en que yo empecé a reaccionar de otras maneras, ¿no? Yo también, de nuevo, debo decir que este es un proceso, este es un proceso. Yo sigo acumulando, hay días que acumulo resentimiento y me toca volver a hacer todo esto, de listar qué fue lo que me pasó, por qué me pasó, o ira, o resentimiento, o miedo. Ahorita con esta situación, pues el miedo es una presencia muy clara, ¿no? Pero yo me siento en milagro. Yo siento que la que soy hoy no tiene nada que ver con la que fui. Y, y siento que cada vez que estoy aquí, cada vez que estoy presente, cada vez que estoy con ustedes, el milagro está pasando. Ese milagro de dejar de pelear con todo y con todos y dejar de pensar que la comida es mi solución. Así que compañeros y compañeras, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias Coti por dejarme compartir y felices 24 para todos y para todas. Muchísimas gracias, Luzpa, por tu compartir. Y ahora damos paso a la compañera Luz M de Colombia, que nos hablará de cómo vive los pasos 10, 11 y 12. Cuando quieras, Luz M. Excelente día para cada miembro de esta maravillosa familia de Una Visión para Ti. Les abraza cálidamente Luz Miriam Patiño, Luz M, desde Villavicencio, Colombia, comedora compulsiva, recuperada, nunca sanada y abstinente desde el 23 de enero de 2019. Vivo en actitud permanente de agradecimiento a Dios por el privilegio de permitirme estar en este programa, a Coti e Idoia por concederme el tiempo para compartir en este chat de compañerismo y llevar a cada miembro que me escuche fortaleza, ánimo y esperanza con mi propia experiencia al transitar los pasos 10, 11 y 12. De igual manera, inmensamente agradecida con todos los que prestan servicio y hacen posible que este programa funcione de la mejor manera posible. Antes, quiero contarles algunos episodios de mi vida que me marcaron dolorosamente y me llevaron a vivir en un infierno creado por mí misma. Profesional independiente, especializada, exitosa y capacitada para desenvolverme en cargos de juntas directivas a nivel nacional, enviudé joven, a los 35 años, y por la vida de lujos que me podía dar, empecé a beber, a fumar y a llevar una vida desordenada. Todo porque me creía mejor que otras personas. Ocultaba mis adicciones con mi mal genio, con mis gritos, con tratar de dominar a quienes me rodeaban, con mis regaños y ofensas a quienes me servían con esmero. Manejaba el tiempo y las necesidades de mis subalternos. Me sentía orgullosa hasta de mi cuerpo. ¡Qué horror! Deformaba mi vista ante el espejo y me sentía agraciada, bonita y me quería tal cual era. Lo que no sabía en el fondo era que ni siquiera podía amar porque no me amaba a mí misma. Mi vida de holgura económica me llevó a realizar malos negocios, pues invertía en proyectos que solo funcionaban en mi mente debilitada por el exceso de comida, licor y cigarrillos. Cuando se aplicó en Colombia la Ley 100, se desmoronó mi economía que dependía de varios contratos con entidades de salud, que paulatinamente se fueron escapando de mis manos. Qué ilusa, me creía rica y había empezado a construir una mansión. Sembraba café, yuca, plátano. Con mis laboratorios a media marcha funcionando, se derrumbó un castillo creado por mis fantasías absurdas, fuera de todo contexto. Sentí cómo se fue desprendiendo mi cuerpo el envoltorio que ocultaban tantos defectos. Cayó de mi rostro un velo pesado que no me permitía ver la realidad. Esto me obligó a encontrarme con la verdadera Luz Miriam, despojada de su ego, en la ruina económica,
física, mental y emocional. Busqué ayuda espiritual y me encontré con el Dios que había dejado a un lado. Me sentí de nuevo ligera, liviana de ataduras, feliz. Pero era pasajero, nunca duró más de 3 meses. Como guerrera, superé las vicisitudes que me deparaba el día a día y en oración contenía mi impotencia y mi dolor. Perdí en menos de 20 meses a mi papá, a mi mamá, a un hermano y una hermana. Esto me llevó a la derrota absoluta, una depresión de 3 meses en la cual me sentía a punto de morir, como digo yo, muerta en vida. Dios me invita a este programa por medio de una amiga, donde encuentro todo lo que me hacía falta: una espiritualidad sólida, una recuperación de mi adicción a la comida solo por 24 horas, un estudio pausado de un libro escrito por alcohólicos que es de una auténtica espiritualidad si se trabaja de manera constante. Llevo feliz y en serenidad una vida tranquila desde hace 14 meses. Así vivo el 10º paso que dice: continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. A medida que trabajo los 9 pasos con mi madrina, me siento en nuevo modo de vida. Pero al llegar al 10º paso, practico ese modo de vida. Realizo diariamente una revisión de vida hasta convertirse en un hábito. Me cuestiono cómo ha sido mi día. Lo hago de manera honesta. Admito y corrijo a tiempo. Hago reparaciones lo antes posible. Al hacerlo de esta forma, me ofrece la oportunidad de sentirme en paz. Cada día advierto que mi inventario es más favorable. A este autoexamen le dedico el tiempo necesario y se vuelve parte fundamental de mi cotidianidad, porque se aplica directamente a la realidad que vivo en el ahora. Empiezo a practicar las virtudes, incluso con quienes me resultan no tan amables, y resuelvo ayudarlos al considerarlos enfermos como yo. Al revisar diariamente mi inventario de vida, permito que sea solo en oración y que sea Dios quien actúe en mi vida, ya que yo le entregué mi vida y mi voluntad desde el 3er paso. De esta forma acrecenta mis virtudes y aminora mis defectos de carácter. Yo le pido en oración que me oriente para realizar las reparaciones y, oh sorpresa, cada vez es más corto el inventario y menos reparaciones por hacer. No porque las oculte, sino porque dejo y admito que Dios haga su voluntad en mí. Y cada día mi relación con Él es más íntima, más estrecha, más eficaz. Y esto me conduce necesariamente al 11º paso, que dice: buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. A este paso he llegado a usar la oración de forma continua y no puedo prescindir de pedir por mi abstinencia y la de cada miembro de una visión para ti. A medida que llevo mi vida en oración, logro llegar a la meditación, ya que es la guía que recibo de Dios para manejar el día a día. He notado que están ligados necesariamente
el inventario diario de vida que hago en la noche, la oración y la meditación, ya que es una continua búsqueda de la acción de Dios en mi vida, para que me ilumine, me guíe o me indique el camino a seguir, para ver cómo respondo ante las diferentes situaciones y dificultades que se presentan a diario. ¿Cómo lo hago? Inicio con disposición de ánimo, en el silencio de la madrugada, en silencio interior, me concentro en pedir la gracia de contactarme conscientemente con Él. Le hablo como a mi mejor amigo, le abro mi corazón y le pido que sea Él quien dirija mi oración y que me conduzca a la meditación, buscando únicamente su voluntad en lo que digo en mi diálogo. Que desde el inicio del día hasta la noche sea Él quien me inspire a hacer su voluntad y que no me base en suposiciones erróneas de mi parte. Si lo practico frecuentemente, obtengo tranquilidad espiritual, porque estoy segura que en sus manos todo está bien. Le doy gracias porque siempre ha estado presente en cada uno de los momentos de mi vida. Ahora soy feliz con cosas sencillas. No necesito nada extra. Lo necesario para sentirme tranquila, segura y amada, lo he conseguido y lo tengo, lo disfruto en este programa. Aunque me surjan inquietudes por las crisis cuando llegan de manera continua, ya no reclamo ni vocifero. Simplemente con humildad le digo: Dios, no entiendo el porqué de muchas situaciones, pero sé que tú siempre tienes el poder y actúas a mi favor. Así se me facilita este paso, que es el que me sostiene en humildad y entrega a una relación directa con Él. Todo lo planeo bajo su dirección. He recuperado parte de mi buen juicio. Soy libre de pensamientos obsesivos y esto me conduce serenamente a tener inspiración, tomar decisiones asertivas. Y mi modo de encarar las situaciones es favorable y optimista. En la meditación llego a una oración universal en la cual me despojo de pedir por mí, por mis necesidades, por mis hijos. Ya no hay egoísmo en mi oración y pido para que las demás personas necesitadas del amor de Dios en sus vidas lo encuentren despojándose de su ego y buscando en su interior. El paso 12 nos dice: habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los comedores compulsivos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. En este paso me entrego al servicio hacia quien sufre mi adicción. El resultado de practicar todos los pasos me lleva a un despertar espiritual en el cual llego a ser capaz de hacer lo que antes no podía con mi propia fuerza, con mi propio ímpetu. Ya entendí, por fin comprendí que sola no puedo. Se me ha concedido el don de un nuevo modo de vida, una vida en el espíritu, en el cual encuentro fortaleza, amor, tolerancia, serenidad. Cualidades que creía perdidas o que quizá antes era incapaz de sentirlas. Y todo esto lo he recibido gratuitamente. En mi caso, mis hijos observaron este cambio incluso antes de que yo lo percibiera. Ahora tengo energía y quiero acción continua para llevar este mensaje a quien sufre de esta temible enfermedad. El trabajo generoso con cada ahijado o ahijada me genera toda clase de dádivas. Mi recompensa es que ellos, al recibir el seguimiento adecuado
a los lineamientos del programa, encuentre en cada paso un mejor modo de vida. Este trabajo me produce satisfacción y alegría cuando veo que esa persona sale de ese pozo profundo y oscuro y ve la luz. Y esto es cuando advierte su cambio de vida con la abstinencia. La esencia de este paso 12 es que lo que gratuitamente has recibido, entrégalo en la misma forma. Al trabajar el paso 12 con mis ahijados y ahijadas, a quienes con amor, tolerancia, respeto y comprensión les llevo el mensaje de recuperación, acompañándolos en el seguimiento del programa, tal como lo recibí de mi madrina, como a ella le funcionó, como a mí me funcionó y como nos funciona porque seguimos recuperadas. Cuando busco la ocasión de ayudar a una persona que capto que tiene la necesidad de este programa, cuando tengo un espacio libre en una buseta, cuando estoy en espera de una cita médica, cuando estoy en fila en un banco, veo personas que realmente tienen sobrepeso y busco la manera respetuosa de entrar en conversación. Casi siempre con un buen saludo, preguntándoles cómo se sienten, y les comento que yo tuve un problema de sobrepeso de 112 kilos y me miran y me preguntan cómo lo has logrado. Les digo con un sencillo programa. Entonces, quienes me responden con interés, les doy la tarjetica, el flyer que colocan en el chat de compañerismo, lo hice a modo de tarjeta de presentación y al respaldo coloco mi nombre como aparece en Telegram y mi teléfono por si tienen alguna duda. Les digo cómo deben hacerlo, no les adelanto mucho del programa y les dejo la inquietud. Les cuento que me ha funcionado porque varias personas me han llamado y hay varias de ellas en el programa. También cuando voy a lugares públicos de salud, llevo el flyer y lo coloco en las carteleras en las que me lo permiten. Y la captación que hago directa al dar la bienvenida a una hija, a un miembro nuevo. Entonces empieza un diálogo armonioso en el cual le comento cómo he llegado a ese pozo oscuro, profundo, en el cual no tenía ninguna esperanza y estaba a punto de morir, y cómo recibí ayuda. Entonces le hago el seguimiento a esta persona con todos los parámetros y delineamientos que me dio mi madrina y voy avanzando con ella. Vivo pendiente de su seguimiento y de su entrega diaria del plan de alimentación. Inicialmente, cuando trabajaba por semanas, por meses, y que realmente exige de nuestro tiempo, y recibía una respuesta pobre, inadecuada. Lo más molesto, el silencio profundo sin ninguna respuesta y largo. O en las personas que llevaban bien su trabajo, una recaída. ¿Cómo me desanimaba esta situación? Pero esta situación ha cambiado, ha pasado, porque también he encontrado lo contrario. Es decir, veo a mis ahijados y a mis ahijadas recuperar su peso saludable, advertir un conocimiento más consciente de Dios,
aceptarlos en su vida, que ha sido difícil para algunos, y el cambio en este nuevo modo de vida. Entonces es mucho lo que recibo en este darme en servicio a otra persona. Es mucho lo que aprendo de cada ahijado y ahijada. Es mucho lo que aprendo de cada compartir. Bueno, y yo me quedo con la gran pregunta: ¿cómo practicar todos estos principios en todos nuestros asuntos? Por ejemplo, y muy de actual, en esta contingencia a nivel mundial. El mismo libro lo responde: sí, todas estas cosas son posibles. Si tenemos la buena voluntad para recibir esa gracia de Dios que nos puede mantener y fortalecer en cualquier catástrofe. Es muy esperanzador saber que en medio de todas las dificultades, siempre ese poder superior está ahí, ha estado siempre y estará. Bueno, quiero terminar con comentarles que sigo abstinente y diría de una forma más que feliz, en serenidad, cosa que me alegra muchísimo porque la había perdido por completo y la he recuperado desde hace unos 14 o 15 meses. Un abrazo cálido para cada uno y muchísimas gracias por escucharme, por permitirme estar en un lugar privilegiado, acompañada, sola nunca más.